Che, ayer le hicimos a Piña una nota, notable la parte de él, obviamente, ¿no? De hecho, le pedí al Tano que me la mande y la estuve repartiendo, donde habló muchas cosas, lo llamamos por el 25 de mayo y por su libro Calles, y decía algo. Vieron que siempre se dice, bueno, la generación del 80, ese fin del siglo XIX y principio del siglo XX, que la derecha quiere volver a ese lugar. Fuimos la sexta economía del mundo, volvamos ahí. En un momento Peña ayer dijo la quinta. Y él nos contaba que en 1902 surgió la ley para el servicio militar. Y entonces una de las obligaciones era hacer una revisación médica, claro, a todos los hombres en edad de hacer el servicio militar. Y ahí se encontraron, con que en la pampa húmeda el 42% de los hombres jóvenes, que uno espera que sean los mejor nutridos, porque son las personas que salen a trabajar y que la familia prioriza para que estén bien, el 42% de los hombres jóvenes en la pampa húmeda de 1902 estaban desnutridos. Y el 62% de los del norte del país estaban desnutridos. Ese es el modelo extraccionista de exportaciones que nos llevó al quinto lugar en el mundo, que podría volver a llevarnos ahora con el litio, con el gas, con el petróleo, con la mayor desnutrición de la historia. A mí me parece que está tan vigente eso y tenemos que mirarlo tanto y prestar tanto atención, porque eso, en un momento Peña dijo, bueno, eso es lo que está pasando. Tiene razón, yo estaba hablando del futuro, el Roberto está pasando ahora, ¿no? No hace falta esperar el futuro, está pasando ahora. Pero bueno, uno puede decir, está pasando ahora por la pandemia, por la guerra, por cosas que hay en otro lado, después si quieren pasamos a ese tema. Pero prestar mucha atención a ese tema porque es la misma derecha, incluso a veces se repiten hasta los mismos apellidos, la que sigue presionando por un país así y que te lo recuerda todos los días, ¿no? Tenemos que volver a esas épocas en que Argentina fue una potencia. Bueno, era una potencia con ese nivel de desnutrición. Claro. Y me parece que ahora claramente la derecha está aprovechando. A ellos les cuesta mucho construir consenso, construir hegemonía, ¿no? Ayer estuve releyendo bastante a Gramsci. ¿Por qué? Bueno, porque sus ideas la verdad que no son para convencer a nadie, ¿no? A la población en general no le gusta que la flexibilización laboral, la baja de jubilaciones y qué sé yo. Pero claro, ante semejante desastre, que la pandemia y de la guerra, este nivel de inflación y qué sé yo, ellos están en condiciones de construir un consenso alrededor de un cúmulo de ideas y de poner como paraguas del plan económico, como dice Gramsci, un paraguas de ideas ideológico, ¿no es cierto? Decir, bueno, primero está el neoliberalismo y después está el plan económico, y esta vez lo podemos hacer por consenso. Ellos lo dicen, 70%. Entonces, por eso el gran peligro de que parezca que el gobierno no se preocupa por la inflación. Y digo que parezca, porque yo no digo que no se preocupa por la inflación. Lo que a mí me preocupa es que la gente crea que el gobierno no se preocupa por la inflación, y lo que me preocupa es no ver al presidente que vi con la pandemia, ¿no? Yo con la pandemia vi un presidente que claramente estaba a cargo de la situación. ¿Sí? Que dijo, bueno, hay que hacer hospitales, hagamos hospitales, hay que hacer respiradores, pues una fábrica de Córdoba fue el tipo de hacerme respiradores, hay que conseguir las vacunas, fue uno de los primeros países de Latinoamérica en conseguir la vacuna, porque los que compraron Pfizer no la recibieron, recordemos, ¿no? Chile y Brasil terminaron comprando la China, después les fue mal, bueno, terminaron comprando la rusa igual que nosotros. Sí. Y vos lo veías y estaba en cadena nacional y todo lo esperaba, nos hacía esperar 2 horas y sacaba la filmina y nos mostraba, y conseguimos tanta vacuna, esperaban el avión. Había acción y había una narración, ¿sí? Bueno, la guerra es un problema tan importante como ese, que además no sabemos hacia dónde va, todo indica que empeora la situación, y Alberto no está actuando de la misma manera. Yo no digo que no está preocupado, no está ni haciendo ni pareciendo de la misma forma que lo hizo en la pandemia, y eso es lo que me preocupa a mí. No hablo solo del tema retenciones, del tema cupos. Digo, somos muchos los que estamos pensando
que no va a bajar la inflación ahora. A ver, va a haber una baja, desde ya les puedo decir que este mes va a dar entre 4,5, 4,7, una cosa así, ¿sí? Ahora, bajarlo de ahí va a costar mucho, porque esa es la inercia inflacionaria que dejó Macri. Macri nos dejó en un 50 los últimos 2 años. En 2020 no fue 50 porque estuvimos 3 meses guardados. Entonces, esos 3 meses no hubo inflación y el promedio dio 36. Pero la dinámica era de 50 y sigue ahí. Sigue en ese 4, 5 mensual. Entonces, tiene que haber un proyecto muy fuerte, presentado, narrado de una manera importante, y ser y parecer, porque si no me da la impresión a mí de que primero yo creo que la derecha va a tratar de que Alberto no termine el gobierno, ya lo he dicho eso, yo creo eso, porque como ellos necesitan como dijo Naomi Klein, que lo que hoy parece políticamente imposible termine pareciendo políticamente inevitable, necesitan que la cosa sea desastrosa. Si no es así, si seguimos con una inflación de 4 o 5%, podemos llegar hasta salir terceros, ¿no? Es decir, puede haber una disgregación del peronismo terrible. Así que me parece que tiene que hacerlo. Ahora, yo lo que no soy, sinceramente, y ahí creo que discrepo en general con ustedes, yo no tengo con Alberto la inquina que tienen muchos kirchneristas de decir, nos traicionó, no hizo lo que había arreglado con Cristina, qué sé yo. Primero porque yo tengo información de primera mano, no de un primo que pasó por la esquina y qué sé yo, le contó de primera mano, de que en las charlas que hubo entre Cristina y Alberto no se habló de un plan de gobierno. No se habló de un plan de gobierno, eso se lo puedo asegurar. No se habló de un plan de gobierno. ¿Sí? No se arregló cómo se iba a negociar con el FMI, no se arregló cómo iba a ser de la política, es decir, Cristina sabía que en condiciones normales, sin pandemia y sin guerra, el gobierno de Alberto iba a ser claramente superior al gobierno de Mauricio Macri, y te lo demostró en los primeros 2 o 3 meses cuando dio vuelta todo lo que había hecho Macri. O sea, Macri sacaba la retención y Alberto te la ponía, Macri sacaba el impuesto a la riqueza, Alberto te lo volvía a poner, Macri no se preocupaba por la gente que tenía hambre, que se fuera a un comedor, él le dio la tarjeta alimentar. Alberto le devolvió los remedios y más remedios. Digo, claramente iba a ser un gobierno distinto. Cristina sabía que iba a ser así y estaba tranquila. Nadie preveía que iba a haber una pandemia, nadie preveía que iba a haber una guerra, que el lawfare se iba a potenciar aún más. Cuando se quiso hacer algo, digo, no lo hizo Losardo, sacaron a Losardo, pusieron a otro. El lawfare es un hueso duro de roer. Digo, yo no pienso eso de que pactaron algo y Alberto se dio vuelta y hizo lo contrario. Sinceramente yo no pienso eso. Pienso que a veces el enojo de la Grey kirchnerista tiene más que ver con una comparación de dos personas que son distintas. Son distintas. Ahora, dicho esto, es decir, yo no pienso que Alberto haya traición. En todo caso, por ahí, lo que uno puede decir es, la verdad es que debería haber una consulta, asidua, una mesa de decisiones, qué sé yo, porque es una coalición en donde Cristina puso la mayoría de los votos. Ahora, no sería la primera vez que en una coalición termina mandando el presidente, qué sé yo. En general suele suceder, o que se pelean, esas cosas pasan. Pero lo que me interesa decir es, yo creo que en este momento lo que viene en el mundo es peor, que va a empeorar, por lo tanto en Argentina también va a empeorar, y la reacción que está teniendo el presidente está lejos de la que tuvo cuando fue la pandemia. Está muy lejos. Y en esas condiciones, así, con más meses de inflación del 4 o 5%, qué sé yo, la verdad es que el peronismo se va a debilitar mucho y va a abrir entonces todas las posibilidades de que estos tipos vengan a cambiar el país, a implantar un país como el que nos contó Piña que había a principios del siglo XX. Eso es un poco lo que vengo pensando, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, el diagnóstico es acertado y en ese sentido creo que preocupa mucho lo que pasó ayer también, ¿no? Durante un mes y medio se habló de que el 25 de mayo era la fecha del relanzamiento del gobierno, se habló de cambios en el gabinete, de medidas y demás, y finalmente no hubo ni siquiera, hubo una reunión en el quincho del PJ, que es lo más cerrado y de mirar al ombligo que puede hacer, digamos, un político, y luego, este locro donde estuvo tocando la guitarra y demás, pero más allá de eso,
Otra vez se dio ese debate a través de las redes sociales respecto al acuerdo con el FMI, a cómo interpretar la figura de Néstor Kirchner. Yo siento que cada día que pasamos discutiendo eso es un día menos que tenemos para convencer a la gente de que vote al peronismo en el 2023. Yo creo que a esta altura del partido seguir discutiendo el acuerdo con el FMI, ya está, se hizo. Y está clarísimo quién está a favor y quién está en contra. No hace falta seguir insistiendo para que sepamos que la Cámpora estaba en contra, que Cristina estaba en contra. Ya está, se sabe quién lo apoyó, quién no, se hizo, en eso estamos. Y vamos a seguir estando hasta que alguien encuentre la manera de salir. Y después discutir a Néstor y reducir a Néstor solamente a lo que hizo con el Fondo Monetario Internacional, también, insisto, más allá de que sea válido, ¿no? O que en un ámbito político se juntan militantes a leer la presidencia de Néstor y sacar conclusiones, súper valioso. Ahora, a los 4 palos de argentinos que te dejaron de votar en el 2021... ¿vas a recuperar uno solo de esos votos discutiendo si Néstor estaba más a favor, más en contra, si arregló o no arregló? Yo creo que no. Entonces, que sigamos en este tono de discusiones me preocupa, sobre todo porque del otro lado también vemos discusiones. Están saliendo Larreta y Macri todos los días a dar notas, lo cual para los dos es muy raro y da cuenta de que los dos están preocupados por cómo pueda llegar a terminar esa interna. Pero incluso creo que las discusiones que dan entre ellos atraen más al electorado de ellos y a cierto electorado que puede estar indeciso que las discusiones que estamos dando nosotros, y eso creo que es lo que más me aterra. Ayer, Roberto, hablamos con el Chivo Rossi y confirmó esto que vos dijiste de que cuando se juntaron Alberto y Cristina no acordaron cómo se tomaban las decisiones. No. Lo que decía el Chivo es, bueno, deberían acordarlo porque estamos en una situación donde evidentemente nadie previó y no se están pudiendo tomar las decisiones como coalición. Claro. Y yo coincido con vos en que con estos números de inflación es imposible que un gobierno se arregle, cualquier gobierno. O sea, con inflación arriba del 50% ningún gobierno gana una elección. Y aún si se junta al frente de todos, o sea, o si funciona la coalición, tampoco está garantizado. Ahora, separados está garantizado que pierden. Sí. Es un Yo creo que hay una salida ahí, porque hubo muchas reuniones en donde ambos no se pusieron de acuerdo, porque claramente tienen una visión distinta de la economía. Yo creo que hay que ampliarla esa mesa. Creo que hay que ampliarla esa mesa, y creo que Alberto tiene que verlo como un signo de fortaleza y no de debilidad. Claro. Que se amplíe la mesa. Puede estar un poco sensible en estos momentos, viste, que se enoja cuando uno lo critica y qué sé yo. Quizá a uno le pasaría lo mismo, porque bueno, son momentos en que todos te critican, entonces te pones mal y qué sé yo. Pero la verdad que tiene que prestar atención que los que hacemos críticas somos gente que estamos muy interesados en que le vaya bien, ¿no? Y cuando uno está débil, está complicado, uno debe volver a su territorio. Territorio es, al fin y al cabo, se hicieron juntos, ¿no? Con Cristina, y yo haría una mesa bastante más grande, haría una mesa en donde, porque viste, si vos y yo, Ari, nos juntamos 3 veces y no nos ponemos de acuerdo, lo más inteligente es llamar a 5 más y que seamos 7. ¿Viste? Entonces vos decís, bueno, puedo llamar a los gobernadores. Vos sabés que hay provincias que están muy bien, ¿no? Hay provincias que están muy bien. En este momento hay mucha heterogeneidad en lo que está ocurriendo. Sí. O sea, recién contaba Yalil, el gobernador, lo que está ocurriendo en Catamarca, lo mismo ocurre en La Rioja, en San Juan. Hay provincias donde hay unas inversiones monstruosas en este momento que generan incluso salarios altos, y vos vas a ver cómo se generaron esos puestos de trabajo que muestra orgulloso Alberto. Hay los puestos en blanco buenos que se han generado están todos ahí. No están acá en el conurbano, qué sé yo, ¿viste? Porque tiene que ver con inversiones muy particulares que está viendo para lo que se viene. En esa mesa sí debería haber más gente, y debería haber un relacionamiento potente, y bueno, y alguna idea común va a salir de esa reunión. En este momento la posibilidad esta de recostarse sobre Guzmán, insistir solo en el plan de Guzmán, ya no está bien vista ni siquiera por el resto de los ministros. Y hablo también de ministros económicos o de funcionarios económicos, pero no porque Guzmán sea mal tipo ni no sepa o qué sé yo, siempre
aferrarse a una idea o a una persona no es buen consejero, ¿no? Yo lo que sí creo, Roberto, es que tiene que dejarse el gobierno de este juego de adivinanzas en fotos, gestos, actos, quién estuvo. O sea, que nosotros que nos dedicamos a esto y más o menos podemos charlar con gente que anda ahí, tengamos que andar preguntando para dónde va la jugada. Imagínate el que no. O sea, tiene que ser claro qué quiere, con quiénes van a estar, etcétera. Si no, este juego, insisto, de interpretar quién salió en la foto, interpretar quién estuvo en el acto, si estuvo más cerquita, si estuvo menos cerquita, si faltó, si llegó tarde porque tenía un problema con los hijos, toda esta cosa, todo este rum que se genera de la interna al frente de todos, si para nosotros es compleja, imagínate para los 4 millones, como decía Nico, que dejaron de votarlo. Claro, no tiene tiempo para andar adivinando las internas. La gente que dejó de votarlo, ¿viste? Si vos en un momento bajas la inflación a un número razonable y seguís generando empleo y creces, bueno, un gobierno que meta 3 años seguidos de crecimiento, generación de empleo e inflación a la baja, y tiene muchas posibilidades, ¿no? De ganar. ¿Por qué vas a cambiar de presidente si estás generando empleo? Ahora, la tendencia de pérdida de poder adquisitivo se mantiene. Yo creo que deben dejar de mirar esos promedios de los trabajadores registrados, que son nada más que 6 millones. En el promedio se ahogan los enanos, porque hay algunos que consiguen grandes cosas y otros que no. El mismo índice que usamos como canasta para medir es muy viejo. Los alimentos suben por arriba del resto, entonces no sirve la comparación con la inflación. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Hay que frenar la inflación. Ahí hace falta un equipo de alto nivel, y hace falta o humildad del lado de Guzmán o apertura. Yo me acuerdo que Néstor se reunía con 15 economistas todos los meses, o apertura del lado de Alberto para abrir el juego. Yo iría a ver, acá hace falta un plan de estabilización para bajar la inflación de ahí arriba de todo, y el país no puede esperar 1 año y medio que venga otro gobierno. Después no sabés, ¿viste? Si el ministro Melconian es un plan, si el Levi Yeyati es otro plan. Levi Yeyati es por lejos el mejor de todos los que tienen ellos. Pero ellos claramente van a hacer un plan de estabilización. Sacá de que a nosotros nos parece horrible lo que van a hacer ellos. Lo que yo te digo es que un país no aguanta 1 año y medio esperando un plan de estabilización. Ahora, ¿sí? El desgaste político sería muy grande. Entonces el plan hay que hacerlo ahora, hay que hacer un plan de estabilización ahora, tipo plan austral, qué sé yo, esas cosas hay que hacerlo. Sí. Porque además en 1 año y medio, si no, los que lo van a hacer son otros, y ya sabemos cómo son los planes de estabilización de la derecha en este país. Así es. Ahora, viste que se juntaron los gobernadores para dar una solución posible al tema de la Corte, digamos, ¿no? El respaldo político, una orientación, una definición. Digo, los gobernadores de la Argentina, buena parte, 16, 17 creo que fueron, tomaron una idea de Zaffaroni. Yo creo que si vos los agarrás individualmente a esos gobernadores y le preguntás por eso, te van a decir, no estoy de acuerdo con Zaffaroni. Pero tomaron una idea de Zaffaroni, eso es muy importante, salir del lugar de confort es importante. No se puede convocar a los ministros de Economía de cada provincia y armar un team de gente que está ocupada en la gestión, que sabe de pagar sueldos, que sabe lo que se necesita en la economía de todos los días, y con ellos idear un plan de estabilización, o con el apoyo de ellos generar un plan de estabilización. Sí, claro que sí. Y después hay otros economistas. En Argentina hay algunos economistas heterodoxos de primer nivel que no quieren estar en el gobierno, por distintas razones. Por el offer, por supuesto, ¿no? Digo, es muy legítimo que alguien no quiera entrar a un gobierno peronista por el offer, porque está a la mitad de gobierno y le va mal, porque tienen trabajos privados muy bien pagos, donde nadie le anda mirando si gana bien o gana mal. Acá si gana más de 200 lucas te dicen que es mucho, qué sé yo, ¿viste? Ahora, esos tipos sí están dispuestos a sentarse en una mesa y trabajar en un equipo de asesores para armar un plan. Bueno, ¿no? Me lo dicen a mí a diario, yo hablo con ellos. Y hay que hacerlo, no hay que confiar que va a bajar sola, porque en Argentina, ayer le conté a un funcionario del equipo económico a lo que yo vivía cuando era mayorista, y él me dijo, es lo mismo que estamos percibiendo nosotros. Cuando yo compraba
harina o aceite en grandes cantidades son millones de unidades, esos productos tienen márgenes muy chiquitos, ¿viste? Vos comprás como distribuidor o como mayorista una botella de aceite y ponele que le pones, no sé, un 2, un 3%, ¿sí? Lo compras a 100, lo vendés a 102, 103, qué sé yo. Ahora, cuando se espiraliza la inflación, vos ya no podés poner 102, 103, porque cuando vas a comprar de nuevo, aumentó 7, 8, 10%. Sí. Entonces, si vos habías comprado 1.000.000 de botellas, vamos a poner un número que es más fácil de hacer, 100.000 botellas, y vos lo vendiste a 102 y ahora vale 110, vos perdiste 8, la próxima vez vas y compras 92.000, la próxima vez que voy compro 80.000 y me voy descapitalizando. Entonces, ¿qué es lo que hace lo mismo el fabricante con sus insumos? ¿Qué es lo que hace? Se cubre. Dice, bueno, yo no lo voy a vender a 102, lo voy a vender a 110 porque no sé el precio de reposición, porque estamos en una inflación que no está estabilizada en un lugar, como la del kirchnerismo, sino que se está espiralizando. Entonces empieza a cubrir y empieza una carrera por cubrirse. Las empresas que en general priorizan el share, es decir, priorizan la participación del mercado, dicen, no, olvídate de la participación del mercado, no pierdas guita, ¿entendés? Bueno, eso se va dando en algunos productos y entonces cambia la forma y así se generan las hiper. Bueno, hay que prestar atención a eso y hay que escuchar a la gente que sabe, porque eso no lo sabe un académico por ahí. ¿Sí? Son cosas que son del mercado. Bueno, eso está pasando ahora. Yo lo estuve hablando con gente de las empresas y dice, sí, está pasando exacto, así como te pasaba a vos hace 25 años, eso sigue funcionando de la misma manera, ¿tá? Entonces, no va a frenar la inflación sola ahora, por lo que está ocurriendo en el mundo. Porque, bueno, a ver, esta decisión de Finlandia, Suiza y qué sé yo, esos tipos están al lado de Moscú, ¿no? Digo, esos son, ¿viste? Eso habla de un acorralamiento a Putin que no sabes cómo va a terminar, ¿no? Con armas químicas, con un arma nuclear de baja intensidad, no sabemos lo que van a hacer, pero no parece que esto vaya a mejorar. Entonces, con el problema externo que tenemos, con la inercia inflacionaria argentina que tenemos los 2 años de Macri más los 2 años de Alberto con niveles altísimos, con estos procedimientos que yo te cuento, bueno, no hay ninguna razón que nos haga pensar que la inflación va a bajar, no sé, del 4,5% mensual. Y así es una condena, pero olvídate, la gente no va a querer saber nada de la palabra Perón, no va a querer saber nada. Al peronismo nunca le pasó una cosa así. ¿Viste? O sea, ¿cómo luchamos siempre con la demonización? Y con resultados. Mira, yo coincido esto de que el momento de haber discutido lo del FMI fue antes de firmarlo, claramente. Como dice Nico, que debió haberse hablado, porque era el principal corset que íbamos a tener económico de acá a un par de años, y al menos en esas charlas primeras había que haberse puesto un poco más de acuerdo en eso. Sí creo que es tarde para algunas cosas, pero sí cuando la propia titular del Fondo Monetario reconoce que con el problema que hay de la guerra, de la inflación internacional y demás, abre el paraguas de que hay cuestiones que va a haber que rediscutir. Me parece que la Argentina tendría que aprovechar y no cada vez que vuelve de esos encuentros decir las pautas se mantienen. Porque me parece que el programa, como ya lo explicamos en algún momento, tiene también un componente inflacionario, esto de que no pierdan competitividad las exportaciones, entonces si hay más inflación subimos más el dólar hace que suba más la inflación, subir la tasa, que eso te congela la actividad económica. Entiendo que la idea, o sea, el programa está pensado para que no haya una mayor dolarización de las personas, porque lo que busca el fondo es que esos dólares estén en las reservas del Banco Central para que le podamos pagar a ellos. Y un programa que está pensado desde el punto de vista del acreedor. Ahora, en este contexto, habría que rediscutir no solo el presupuesto que está por presentarse ahora o la prórroga de presupuesto con nuevas proyecciones, sino también qué libertad de acción tiene, porque hoy también Nico contaba esto de la foto de Néstor Kirchner discutiendo o pagándole al fondo y quitándonoslo de encima después de 2 años en el cual estuvimos sometidos a revisiones. Claro. Pero el contexto es otro, el monto es, hoy también es imposible pensar, cuando se le pagó el fondo en ese momento eran menos de 10.000 millones de dólares, ahora estamos adeudando sin intereses casi 50.000 millones de dólares
y en un contexto. Mirá, es excelente el punto que tocas. Esto que te voy a decir es de una altísima fuente. El que decidió que no quería cambiar nada ahora en la negociación con el fondo fue Guzmán. Fue Guzmán el que le dijo al fondo: no toquemos nada, no revisemos nada, dejemos todo tal como lo tocamos, todo como lo pactamos. Y bueno, eso fue Guzmán. No fue que el FMI se negó a modificar. Fue Guzmán el que le dijo al FMI: ahora no cambiemos nada. Es que había una perspectiva. Que Guzmán está convencido de que el programa lo va a hacer bajar. Claro. De que el programa es el ancla para que no haya una hiper y qué sé yo. Digo, después lo podemos discutir de manera técnica si tiene razón o no. Pero el que le dijo al fondo: no cambiemos nada de lo que habíamos negociado, fue Guzmán. Pero aún poniéndonos ortodoxos, puede ser que en el mediano largo plazo, a lo mejor, claramente, ordenar las cuentas va a colaborar con la baja de la inflación. El tema es qué pasa ahora, porque ahora lo que se necesita es un shock de ingresos. Ahora bueno, además lo que no se puede sostener, y lo que claramente había que cambiar en ese acuerdo, es que el dólar vaya siguiendo a la inflación. ¿Qué querés? ¿Subir el dólar un 75% este año? Es una locura. No, entonces, ¿cómo no vas a revisar eso? Eso hay que revisarlo. Y además es una señal que además es contradictorio, porque es una señal de que vos vas a estar mirando la inflación y los actores económicos van a estar anticipando qué va a pasar con el dólar. Entonces eso también le mete presión al tipo de cambio. Pues si a vos ya te dicen, en enero te dijeron, vamos a mantener el mismo tipo de cambio. Más allá de cuestiones técnicas que estamos hablando del tipo de cambio real, pero bueno, no importa. Si vos sabés que tuviste una inflación alta, por lo menos vas a saber que el gobierno de alguna manera va no digo que es una tablita, pero es bastante parecido a estas devaluaciones anunciadas. Tus granos en un silo ahí en el fondo de tu casa del campo y sabés que el dólar va a ir subiendo, bueno, vas vendiendo lo necesario. Si ya tenés firmado en un acuerdo con el fondo que lo vas a ir subiendo atrás de la inflación, ¿no? Es un incentivo anti-reservas en vez de pro-reservas eso. Yo discrepo, pero más allá de eso, está claro que si no se renegoció el acuerdo con el fondo, oíme una cosa, mirá que no vas a poder renegociarlo en el medio de una guerra y en el medio de una pandemia, flaco. Escuchame una cosa, te hago una cadena una cadena nacional internacional, te hago. Pero además les está impactando a todos, porque de última si fuese solo Argentina, viste, somos no les importa a nadie, entonces bueno, qué sé yo, es un problema tuyo. Ahora es un problema que están teniendo todos, digo, no sé, Estados Unidos está teniendo un problema también cuando hay una suba de tasas y no la tiene al 50%. Acaba de y después, aprovechando que está Ari, yo digo, en todo esto, tanto para gobernar ahora, como para, en el caso de que vuelvan ellos, bueno, el lawfare es un condicionante quizás más importante que estas discusiones técnicas que estamos teniendo nosotros. Es que, yo insisto con eso, parece una frase que repito mucho, pero el lawfare es una cuestión de la sección economía, no de la sección judiciales. Claro. Porque la única explicación del lawfare es esto que vos dijiste recién, que hay tipos que saben que no quieren estar en un gobierno por el miedo de lo que les pueda pasar si toman una decisión contraria a los intereses de los tipos que pagan el lawfare. Insisto con los que pagan, el lawfare no lo hacen los jueces y no lo hacen solo los medios. Hay un sistema corporativo de grandes empresas que sostiene económicamente la persecución mediática y judicial. Si no tendría sentido, digamos, no persiguen porque les gusta. Las tapas de Clarín tienen un precio, las condenas tienen un precio, los procesamientos tienen un precio, y ese precio lo pagan las grandes empresas que quieren determinado programa económico. Claro. Entonces es un juego de muchas bandas. Hay que dar la discusión con las grandes empresas que quieren otro programa económico, dar una discusión por un sistema de medios absolutamente concentrado y que es el que es el W40, el lawfare, la tapa de los diarios, y después dar una discusión de reforma judicial en serio. Ahora, ninguna de esas tres patas, y la cuarta pata era los servicios de inteligencia. Bueno, la de los servicios de inteligencia este gobierno la dio, intervino los servicios de inteligencia, no se meten más en esto. Pero las otras tres patas siguen intactas. Y es muy difícil. Bueno, es que no todos los actores quieren cambiar, ¿no? Porque vos fíjate, ahora los gobernadores, a mí me parece quizá el movimiento más interesante de la política de los últimos años, esto que se está generando con los gobernadores, ¿no? ¿Por qué? Ahí vos tenés a prácticamente todo el poder político queriendo cambiar la Corte Suprema de Justicia. Es decir, todos los tipos que fueron elegidos por el pueblo
no solo el presidente y la vicepresidenta, sino prácticamente todos los gobernadores, diciéndole a la Corte que hay que modificarla. Ahora, a eso hay que sumarle a la CGT. La CGT no se pronuncia, por ejemplo. No, es tremendo eso. Siendo uno de los sectores más perseguidos por este Poder Judicial. Claramente. Es muy importante. Te corrijo. A Daer y Acuña no los persiguió nadie. Tenés razón, pero bueno. No, pero fíjate que Villegas decía que el objetivo era terminar con el sindicalismo. No terminar con el sindicalismo combativo, no terminar con el sindicalismo de izquierda, no, era terminar con el sindicalismo, con la institución de los gremios en la Argentina. Yo creo que es con un sindicalismo, porque es como la película de Laser, ¿se acuerdan? Los traidores. O sea, hay tipos en el sindicalismo que les son funcionarios porque les controlan un poquito la... Bueno, publicamos juntos, Ari, que se reunían a escondidas en Olivos. En secreto, Daer y Acuña. Sí, totalmente. Con Macri, ¿no? Totalmente. Porque siempre los medios no quieren que no haya sindicalistas, porque vos necesitas mantener una pátina de legitimidad. Ellos no querían hacer desaparecer C5N, querían sacar de C5N a quienes le molestaban, por eso nos echaron a Víctor Hugo y a mí. Claro. ¿Sí? Entonces, mantener C5N, un D5N que no te haga daño, que simplemente haga una crítica liviana, superficial, qué sé yo, y con el sindicalismo lo mismo, no es que dicen, no, nosotros mantenemos. También mantenemos las organizaciones sociales, pero las cooptamos, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Ahora, yo lo que digo es que no es imposible salir del lawfare. Ahora, no están todos los jugadores. ¿Por qué vos no podés sacar una reforma judicial en el Congreso? ¿Por qué no la apoyan Randazzo, Labaña? ¿Por qué no la apoyan esos jugadores que no son de Juntos por el Cambio? No, claramente no es imposible. De hecho, a ver, el gobierno, Alberto puntualmente, ¿se acuerdan que hizo una comisión de notables que le elevó un documento de 1000 páginas con propuestas para modificar esta situación? No tomó ni una. Ni una, le hicieron recomendaciones, pero de lo que se te ocurra. Esa sí es una crítica muy clara y concreta. Alberto no puede decir, bueno, junto a un montón de tipos, armo una comisión y después no hago con eso. No puede decir, voy a presentar un plan plurianual económico de yo y no presentarlo. No puede decir, el 25 de mayo voy a hacer esto y no hacerlo. Porque eso él se autodesgasta de esa manera. Sí. Y fíjate que el tema de la Corte... Y una cosita, él y la figura presidencial. Exactamente. Porque si fuera solo él, no sería tan malo. Y fíjate que el tema de la Corte es un buen ejemplo en contra de esta idea albertista de solo dar las peleas que se pueden ganar en el primer round y por nocaut. Porque hace 6 meses, hablando mal de la Corte, éramos 10 gatos locos. 10 gatos locos. No había un consenso de que había que cambiar la Corte ni nada. Se hizo una marcha a principios de febrero. Fue bastante poca gente, lo cual para Alberto seguramente sería considerada una derrota épica. Se instaló el tema. Se hizo una segunda marcha hace un mes. Fue bastante más gente que la primera, pero aún así tampoco es que fue una marcha multitudinaria que decís, después de esta marcha avanzamos con el juicio político y todo. Pero el tema se instaló un poquito más y se siguió discutiendo. Y ahora tenés a 17 gobernadores, 18 gobernadores firmando que hay que hacer un proyecto de ley para cambiar la Corte. Hace 6 meses era absolutamente impensable. Y si no hubiera visto a algunos sectores, algunos grupos que en estos 6 meses estuvieron haciendo convocatorias, dando entrevistas, sacando notas, hablando del tema, hoy los gobernadores no estarían firmando esta carta. Entonces, con un montón de victorias parciales, empates tácticos, puntitos inteligentes, fuiste llevando un terreno donde todavía no ganaste. Falta muchísimo para ganar esta discusión, pero por lo menos vas sumando apoyos y vas planteando la discusión en los términos que te convienen a vos y no en los términos que le convienen al otro. Total. Claro. No, de hecho, volviendo ya que se nombra mucho a Kirchner, Kirchner hizo esto sin nada de lo que acaba de decir Nico. O sea, Kirchner se encontró con una corte tan deslegitimada y tan ilegal como esta, y lo primero que hizo fue una cadena nacional. Sí, tenía una ventaja. Sí. En esa época Kirchner hacía eso y la tapa del día de Clarín del día siguiente no era Kirchner atacó a la Corte Suprema. Es verdad. No sé, lo voy a ir a buscar, pero no me acuerdo. Lo que pasa es que no nos queda más nada para darles. Claro. Y bueno, entonces hay que construir una alternativa. No te confíes, Roberto, siempre encuentran algo. Mirá que... No le darán el destape, ¿no? No...
Ojo. No nos queda más nada para darle a Clarín, es una frase tremenda, Roberto. Me voy a ir a dormir. Me da miedo. No nos queda más nada. Y eso va para todos, ¿eh? Sí. Y eso va para todos, ¿eh? Qué duro lo que acaba de decir. Todos le dieron algo. La mejor forma de negociar con cualquiera es tratarlo muy, 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 muy mal, y cuando se porta bien, tratarlo un poquito menos mal. Nunca se negocia tratando bien. La zanahoria no existe. Dije mi enseñanza. Sí, no, yo ya no puedo. Chao. Después de lo que dijiste, yo ya me deprimí. Hoy a la tarde no hago el programa, chicos, porque todos le dieron algo. Todos, sí, yo cuando hicimos la serie documental de Clarín, íbamos pasando cada gobierno que le daba, con una curiosidad. El único que no le dio nunca nada fue el gobierno de Cristina. Bien, Ari, porque la verdad es esa, ¿eh? El único que no le dio nada, el único de toda la historia, fueran gobiernos constitucionales o dictaduras, fue el de Cristina. Es más, Cristina lo quiso meter preso. Por preso. eso lo trataron así. Por eso lo trataron así, pero es un dato objetivo. Clarín le logró arrancar, incluso a los gobiernos peronistas. Pues se habla, por ejemplo, mucho del nacimiento de Clarín en el 45. En esa época no había papel en la Argentina. Para conseguir papel, para imprimir un diario, te lo tenía que autorizar el gobierno. Y el que le autorizaba el papel a Clarín era Raúl Apple, que era el secretario de información o de medios, vendría a ser el secretario de medios de la época. Y a Clarín nunca le faltó papel en esa época. Después cuando derrocan a Perón, Clarín dijo, nosotros la pasamos muy mal, nos persiguieron, qué sé yo, y fue y le mangueó a Aramburu. Y después que terminó Aramburu, fue y le mangueó a Frondizi. Bueno, con Frondizi directamente cogobernó. Y así con todos. Y después publican la pauta de Futurock ellos, ¿viste? No, sí. No existiría Clarín sin el Estado. Esto es una... El tipo más sabio de este país es Víctor Hugo Morales, que siempre se dedicó a pegarle a Manieto. Sí. Siempre entendió que el problema era ese. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y estoy convencido, ya se lo dije un montón de veces al gobierno. Manieto se pasó décadas comprando tanques y ahora la guerra se hace por drones. Acabo de tuitear hace un rato. Clarín tiene que poner en Twitter la tapa de Clarín papel, porque nadie les compra el papel. Lo pone en Twitter y no logra que la gente le retuitee y le ponga me gusta. Un proyecto como el nuestro, de menos de 200 periodistas, está a 2 millones de usuarios de Clarín. Ellos tienen 17 y nosotros tenemos 15. Pierden la tele, pierden la NPM. No es el que era. Juega muy bien al póker, Clarín. Siempre parece que tiene más de lo que realmente tiene. Cuando te apueste, pagale la apuesta y que muestre las cartas. ¿Viste? Hay que enfrentarlo, porque si siempre salís corriendo, ¿viste? Vos no podés tener funcionario que cuando el otro mueve la mano para peinarse sale corriendo. Sí. Eso es muy importante, porque el tipo te corre con una supuesta fortaleza que ya no es tal. Y hay muchas cosas que el gobierno no. La otra vez discutían por qué las redes del gobierno no funcionan. Yo digo, bueno, pero es lógico que no funcione, porque vos tenés una red de 5 millones de personas que primero la usó Cristina con una ideología, después la usó Macri con otra y ahora la usás vos con otra, y las redes tienen seguidores que piensan, ¿se entiende? O sea, es como Daniel Haddad, que le vendió a C5N una red con 5 millones de personas y se la facturó no sé cuánta guita, y la red se la metió en el culo C5N porque los seguidores eran otros. Claro. Sí. Entonces, la otra vez que hicieron, cuando yo lo bardeé el aire, que le digo, los videos del Destape lo ven 3 millones de personas, los videitos de un minuto, eso que hacemos nosotros, lo ven 3 millones de personas, y los de la Secretaría de Medios, era la época en que estaba este hombre de Página 12. Meritelo. Los ven 30.000. Entonces fue Meritelo y puso 5 millones de pesos en un posteo y logró. Digo, bueno, si pones 5 millones de pesos, digo, sacá toda la guita de la jubilación y ponela en un posteo. Tiene sentido. El tema es que funcione poniéndole 100.000 pesos, no 5 millones. Entonces,
hay que ser inteligente, ¿entendés? Armar una red de redes, hay que ser moderno, hay que entender, están los influencers, qué sé yo. El destape, ¿por qué crece tanto? Porque está siempre en la frontera del conocimiento y de la tecnología, entonces con muchísima menos plata está ahí. Ahora, deja de temerle a un tipo que compró el tanque argentino mediano y ya no se usa más. ¿No? En algún orden podemos compararlo con lo que está pasando en el mundo, invasiones. Las guerras no son más de tanques y muertes y misiles. La guerra es la que hace China, que te mete en todos los países y tiene sus productos en todos los países. Esa es la guerra, por eso China es la primera potencia, porque es más inteligente. El gobierno le teme a Clarín porque piensa que Clarín es más de lo que realmente es. Y no utiliza las herramientas que hay hoy a disposición para dar la batalla mediática y cultural. No muestra las cosas que hace bien y no tiene la capacidad de mostrar lo desastrosos que son los proyectos que presenta la derecha. Es para hacerse una fiesta los proyectos que están presentando. Un tipo que te propone bajar jubilaciones, sacarte la indemnización, qué sé yo, todo eso. Entonces ahí hay un problema. Los gobiernos, viste, pueden ser peronistas, derecha, lo que sea, pero además tienen que ser eficientes. Lo de la TV y la radio pública, qué sé yo. Parece que un día lo voy a aprender y va a haber un cartel que diga, por favor, no me mire. Jugate completo con eso. Si vos que en un canal, qué sé yo, en C50 cuando nos iba bien, medíamos más que todos los demás canales juntos. Entonces vos con un canal podés hacer un desastre si lo manejas bien. Y con una radio también. Y con las redes ni te digo. Entonces bueno, demos la batalla, no pensemos que vamos a perder. ¿Por qué vamos a perder? Hay una cosa, Roberto, siempre decimos, la comunicación no soluciona lo que no soluciona la política. O sea, necesita, o sea, coincido todo, el gobierno, te he dicho 1000 veces, me han puteado, etcétera. El gobierno ha comunicado mal, creo que todo, incluso las cosas que hizo bien. Pero no hay una comunicación que te salve si la política no funciona. Y al revés, o sea... No sé, preguntale a Horacio Rodríguez Larreta. No, es eficiente. Para su público, vienen ganando elecciones hace 14 años. Algo hacen bien, o sea, no es... si nos quedamos en que solamente el PRO es... O sea, hay algo que hacen que les es efectivo en determinado electorado, con la precaución de tener a Clarín de tu lado, con la pauta, con el silencio, etcétera, pero hay algo que evidentemente... pero Larreta es mucho más cuidadoso que Alberto en la forma que comunica. Por supuesto, bueno, al contrario. Larreta está ultra profesionalizado y Alberto se maneja de manera casi amateur, por no decir amateur. Total, lo hablábamos el otro día, sale a dar una entrevista, al mismo tiempo hay funcionarios de él o su vocera dando una entrevista en otro medio. Eso no pasa en ningún país del mundo donde está más o menos acomodada la comunicación. Pero como él siempre fue un hábil declarante, piensa que ahora puede ser lo mismo. Cuando vos ves esos discursos magníficos de Cristina, Cristina es una gran trabajadora. Cristina no es que se sienta ahí y dice lo que se le ocurre en ese momento. No, está claro. Cristina está días pensando lo que va a decir, armando su estructura mental. Después tiene una habilidad que uno no tiene. Yo tengo que leer, no puedo hacer lo que hace Cristina. Pero antes lo trabajó. Eso. Antes estuvo pensándolo, armó esa estructura mental, tiene una cabeza como para ordenar las ideas, ¿sí? Y sale. Ahora, si vos salís, te subís, pensás que subestimás la situación, en un momento donde te sacan de contexto cualquier palabra, qué sé yo. Y además sos el presidente. Porque una cosa era ser un hábil declarante siendo un operador o en su momento incluso como jefe de gabinete. Sos el presidente. Sí. De todas formas, a mí me hace un poco de ruido esa diferencia entre la política y la comunicación. Yo en ese sentido soy peronista de Perón, de cuando decía gobernar es persuadir, y persuadir es un acto comunicativo. Creo que ayer o antes de ayer lo comentábamos, cuando Cristina vio que la manera que tenía de comunicarse empezaba a fallar porque entró en guerra con Clarín y porque vio que todo eso, empezó a hacer dos cadenas nacionales por semana y se acabó. Sí. Digo, Cristina encontró la forma de que la gente se entere de lo que ella quería que la gente se enterase. Hay que adaptarse, hay que buscar las formas, pero yo creo que no existe eso de hacer una excelente política y no saber comunicarla, o de hacer una pésima política y ponerle todo comunicación. Hacer política es la gestión y la comunicación de la gestión al mismo tiempo.
Es las dos cosas y son absolutamente inseparables. No se puede pensar la política como algo estéril y que no tiene que ver con la relación entre el representado y el representante. Pero no digo separados, sí, pero digo que una no te salva de la otra. No, es que al ser algo simbiótico, si falla una, empieza a hacer agua la otra. Se puede, con un poco más de músculo en una, hacer frente a un déficit en la otra, pero si no lo tenés, no lo tenés. Y además que tenés, ¿no?, para comunicar, porque yo no sé si la gente quiere alguna cadena y que le digan, bueno, vamos a expandir la minería y el litio y vamos a generar tantos niveles de divisas. Pero cuando Cristina en su momento hacía las cadenas nacionales, eran medidas que apuntaban directamente al ciudadano y ciudadana común, que decía, bueno, tal crédito, no hay medidas también para comunicar que vaya al llano de la gente, que justifique incluso eso, y ahí coincido con vos. Igual, si no tenés medidas que vayan por ahí y que le pegue a la población, digo, la verdad que comunicarle cosas abstractas. Igual que no se me malinterprete, yo no estoy diciendo que Alberto tiene que hacer 2 cadenas nacionales por semana. Claro, a lo que voy es que hay que encontrar cuál es la manera de, en esta época y en este escenario, ser efectivo en la manera en la que comunicás. Sí, el adelanto del salario mínimo vital y móvil para mí tenía que haber sido por cadena nacional. Ahí está, claro, buen ejemplo. Sí. El tema del fondo de evasores y fugadores para pagar la deuda tendría que haber sido por cadena nacional. El decreto nacional. 690 que establecía los límites a los precios de las telecomunicaciones. Los medicamentos gratis. Medicamentos gratis. Bueno, atrás lo de la guerra tendría que haber sido a ver, ¿cómo vos, sin provocar temor, ¿no? Pero ¿cómo decís que hay un momento excepcional que no es la pandemia, pero que es una guerra y tiene impacto acá? ¿De qué modo lo puedes hacer y ordenar? Si lo usás solo para justificarte, digo, la gente medio se cansa. No, si para vos justificar. En función está de la guerra y como está la guerra, vamos a aplicar esto. Exacto. Ahí tenés que ir, porque si no y no estamos pudiendo porque la guerra, y no estamos pudiendo porque la pandemia, y porque la gente, y porque las tapas. Me parece que comunicar y decidir cuál es la decisión, pero ahí sí coincido con Nico, digo, no hay una decisión.